curiosidades de Venom 2. Aguas, aguas. Hola, hola, gente Hola. oyentes. Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Venom Let There Be Carnage. Con un presupuesto de 110 millones, ¡Guau! la película logró Oye, igual fue recaudar menos. más de 500 millones. 500. Menos que su antecesora, pero aún así se le consideró un éxito. ¡Guau! Y más teniendo en cuenta que se estrenó en el 2021, cuando todavía existían algunas restricciones por el tema es de la verdad, pandemia. del Otras cine. grandes producciones estrenadas ese año fueron Shang-Chi, No, Godzilla he vs. visto Kong, esa. Esa sí la Rápidos y vi. Furiosos 9, No he visto. 007 No Time to Die y por supuesto... Creo que solamente he visto hasta Rápidos y Furiosos 5, porque hasta ahí ya después la trama, todo era muy raro, se tiraban por el espacio, no sé, estaba raro. Y Shang-Chi no la he visto, güey, no la conozco, no la conozco. por el tema de la pandemia. Otras grandes producciones estrenadas ese año fueron Shang-Chi, No, Godzilla vs. Kong, Rápidos Godzilla y vs. Kong Furiosos sí la vi, 9, muy buena. 007 No Time to No me he Die visto y por ninguna de supuesto esas. No Way Home. ¡Uh! Ruben Fleischer, quien dirigió la primera película de Venom, no regresó para esta secuela, en parte debido a que seguía comprometido con la dirección de la secuela de Zombieland, por lo que Sony contrataría Zombieland a es muy Andy bueno. Serkis, quien es más conocido como actor, pero ha demostrado su faceta como director en estas otras películas. Mowgli. Además, es alguien que tiene experiencia trabajando con CGI y la tecnología de captura de movimiento. ¡Precioso! En esta entrega llegamos a ver el Daily Bugle, el periódico de JJ Jameson. Incluso cuenta con el mismo logo que se usó en la trilogía con Tobey sí Maguire. es cierto. Cabe mencionar que en la saga de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield también salió dicho periódico, pero tenía un logo diferente. Durante una conversación entre Venom y Eddie se toca el tema de la responsabilidad, a lo que el simbionte dice: La responsabilidad es para los mediocres. pareciendo una burla a la frase emblemática de Peter Parker, aquella que lo inspira. Por eso yo siempre llego atrasada. Por eso nunca llego a tiempo. ¿Ven? Mediocres. Pareciendo una burla a la frase emblemática de Peter Parker, una grande. aquella que lo inspira a hacer lo correcto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si recuerdan, Stan Lee apareció en la primera película de Venom, pero para la filmación de esta segunda entrega, el viejo Stan ya se había ido, aunque igual se le incluyó de alguna manera, Stan. siendo parte de la portada de unas revistas. El restaurante en el que Eddie y Anne se encuentran se llama La Gagne, que en francés significa la araña. ¿La arañé? ¿La arañé? Y este era el nombre francés que se le llegó a dar a Spider-Man hace muchos años. Si recuerdan, en la escena post-créditos de la primera película ya se nos había presentado a Cletus interpretado por Woody Harrelson, en donde apareció con un peinado rizado que lucía extraño y antinatural, pareciendo a Anita la huerfanita. Hasta el mismo actor confesó que no le gustó para nada ese estilo, así que para la secuela le pusieron una peluca que resultara un poco más convincente. Sí, porque antes estaba Entre muy las raro, cosas todo que Cletus pelirrojo, ha tallado en la pared de su chascón. celda, vemos un oso, tratándose de un guiño al osito de peluche llamado ¡Oso! Linky que Cletus tenía en los cómics. Cletus le escribe una carta a Eddie en la que dice que cada héroe tiene una historia de origen, y justo en ese momento una araña pasa cerca de allí y Cletus la aplasta, naturalmente recordando al origen de Spider-Man y en cómo este obtuvo sus poderes. La película difiere un poco en la forma en la que Cletus obtuvo a Carnage, ya que en los Claro. cómics Cletus y Eddie llegaron a ser compañeros de celda, en un momento en el que Eddie ya no tenía a Venom, pero luego el simbionte va a rescatarlo de la prisión, y justo antes de escapar digamos que dio a luz, dejando un pequeño engendro, siendo este Venom el que siempre se uniría a dejando Cletus hijos. y daría origen a Carnage. Mientras que aquí en la película el traspaso es un poco más directo. Cletus simplemente muerde a Eddie, obteniendo una pequeña muestra del simbionte y así se convierte en Carnage. Aunque eso sí, tanto en los cómics como en la peli se nos presenta a Carnage como descendiente de Venom, Sí. es decir, su hijo, a quien Venom claramente no le quiere pagar manutención. Se cree papá de Gon. Durante su fuga vemos a Carnage asfixiando a un guardia con su larga lengua, ¡Ah, qué rico! algo que podría recordar al qué cómic de rico, Venom ¿eh? 11, donde el simbionte intentó asfixiar a la mole metiéndole la lengua hasta la garganta. Claro que aquí el que lo hace es Delicioso. Carnage, quien irónicamente en su diseño original de los cómics no contaba con una lengua tan larga como la que le vemos aquí, Sí, se siendo algo que pasó. visualmente lo distinguía de Venom además del color. Pero aquí esa diferencia de la lengua no existe. Ah, Andy ok. Serkis quiso crear movimientos y estilos de lucha
lucha distintivos para Venom y Carnage. Si se fijan, ellos no luchan de la misma manera. El director comparó a Venom con un mariscal de campo, es decir, firme, pesado y que destaca Tanque. por su fuerza bruta, mientras que los movimientos de Carnage son más excéntricos y a la vez escurridizos, como si fuera difícil atraparlo, comparándolo con un pulpo. Aunque Huequito. sus tentáculos también se inspiraron en los escorpiones, en cómo estos mueven su cola detrás de su cabeza antes de atacar, mostrando así en Carnage su naturaleza depredadora. Inicialmente se llegó a considerar que esta secuela de Venom tuviera clasificación R, esto después de que quedara demostrado que otras películas del género como Deadpool, Logan y Joker Uf, pudieron ser un muy éxito buenas. taquillero a pesar de su clasificación. Claro que al final se consideró que si la primera película de Venom logró funcionar siendo PG-13, lo más seguro era seguir por ese mismo camino. Exacto. Dicha decisión decepcionó a aquellos que deseaban ver una versión más salvaje de Carnage, Pero sí- una que le hiciera justicia a su nombre. Y es que resulta irónico What? Pero sí estuvo bastante fuerte y todo de matar y todo, a ver. ¿Qué más querían, güey? Querían desmembramientos. más salvaje Pues, de Carnage, estaba una que le bien. hiciera justicia a su nombre. Y es que resulta bueno. irónico que el título de la película incluya la palabra matanza o carnicería, pero realmente nunca llega a ser tan sangrienta debido a los límites de su clasificación. Claro. Siendo extraño como a pesar de tantas muertes en pantalla, la mayor cantidad de sangre que se llega a ver es esta. ¿Eso era sangre? Ah, me En la película nos desmayo. presentan a Ravencroft, una ubicación popular de los cómics que alberga a supervillanos. Este lugar ya había sido adaptado en la película de Amazing Spider-Man 2, siendo donde experimentaron con Electro y donde al final llevan a Harry Osborn. Ah, El es interés ahí. amoroso de Cletus, conocida como Shriek en los cómics, Calypso. es una mutante. Claro que al ser esta una película de Sony, ese término no se usa con ella, pero sí que se llega a mencionar su mutación. Que mi mutación está avanzando. Su Ah, sí, personaje cierto. en los cómics, además de las ondas sónicas, también puede manipular las emociones de las personas, induciéndolas a actuar de forma violenta. ¿Cómo? Aunque eso no es algo que se toque en la película. Mish. Según uno de los artistas conceptuales que trabajó en la película, se había considerado la aparición de otro simbionte, Scream, quien serviría como la antagonista femenina de la película. Guau. Sin embargo, al final se optó por cambiar a este personaje por Shriek. Aunque Sí, en el sería 2023 se pudo ver a Scream en el videojuego de Spider-Man 2, donde su anfitriona era Mary Jane y Peter tuvo que enfrentarse a ella. Eddie le Ojito. compra gallinas a Venom para que se las coma, pero el simbionte Sí. se encariña con ellas y las llama Sonny y Cher, en honor al exitoso dúo musical que se popularizó en los 60. Las gallinas Ah. utilizadas fueron completamente reales y estuvieron bajo la supervisión de American Humane para garantizar que Pobres estuvieran gallinas. cómodas y bien cuidadas. ¿Esto tendrá de esos internets? En un momento vemos a Cletus usando a Carnage para interactuar con el internet, Nah, algo que increíble. podría parecer absurdo, pero realmente sí es algo que se ha visto en los cómics. De Oh. hecho, sus habilidades van más allá de controlar computadoras, ya que puede convertirse en filamento molecular y viajar a través de los cables de comunicación, What? permitiéndole manifestarse físicamente en cualquier lugar donde haya una computadora conectada a internet. Pero está En esta mamadísimo. película, Anne vuelve a usar el simbionte, convirtiéndose en She-Venom. Algo que parece no gustarle, pero a la vez dice que le resulta divertido. Una reacción mucho más positiva que su versión de los cómics. Y es que allí Anne, después de haber estado unida con el simbionte varias veces, terminó desarrollando venosa. un trauma hacia Venom, Ah. que eventualmente provocó que ésta se lanzara de un edificio. A Venom le gusta referirse a su Guau, faceta ¿se mamó? justiciera como protector letal. Este es un guiño a la miniserie de cómics Lethal Protector, donde Eddie y Venom se mudaron a San Francisco y quiero dejaron empezar a atrás tener la villanía cómics. para convertirse en antihéroes. ¿Y nos podemos llamar el protector letal? Pero Cerca del clímax, cuando Eddie está buscando a Cletus, se ven varios helicópteros. Estos ni siquiera formaban parte de la producción de la película. En realidad eran parte del rodaje de Matrix Resurrecciones, la que salió en el 2021. Y es que hubo un momento en el que ambas películas llegaron a estarse filmando en el mismo lugar de San Francisco, ¡Guau! lo que ocasionó ¡Locura! que se vieran estos helicópteros. Pero no significó un problema. Al director Andy Serkis incluso Mejor. le pareció apropiado que estos estuvieran en la escena. Así que lo que Helicópteros hizo gratis. fue añadir en postproducción un diálogo en el que Venom y Eddie los mencionaran, como para hacer creer que sí eran parte de esta película. De gratis. ¡Lo encuentran!
Nos buscan a nosotros también. Excelente servicio. Venom demuestra un miedo a Carnage al ser este de color rojo. Lo gracioso es que su fobia al color parece no limitarse solo a los simbiontes, sino a otros alimentos. Pues si se fijan en el apartamento de Eddie, vemos varios M&M's de color rojo qué rico, esparcidos chocolatito. por diferentes lugares, insinuando que Venom prefirió no comerlos. Uno de los artistas conceptuales propuso algunas ideas para el clímax en la iglesia, como que Carnage iba a crucificar a Venom, mientras adoptaba una apariencia similar a la de un papa, y para burlarse por un instante le recrearía con su lengua una corona de espinas. Claro que ninguna de estas ideas propuestas terminó llegando a la cinta, ¿Por qué no? aunque algo que sí se utilizó fue la idea de que Venom se lanzara desde lo alto de la iglesia y le clavara una cruz a Carnage qué genial en la los cabeza. bocetos. Bueno, más o menos, porque en la película Venom lo que agarra es un tubo de metal, sube a la cima de la iglesia y eso es lo que le clava a Carnage cuando se lanza, evitando a toda costa el uso de la cruz. La forma en la que Eddie y Venom quedan atrapados por escombros y luego tienen un momento de reflexión en el que se dan cuenta que su unión es más fuerte puede recordar al cómic The Amazing Spider-Man 33, donde el héroe se había quedado atrapado en toneladas de escombros, pero encuentra en sí mismo la manera de levantarlo. Un evento pero que eso, fue adaptado sí. en el Spider-Man Homecoming. Sí, eso En lo muchas vimos. películas ocurre algo que se conoce en inglés como title drop, que Title básicamente es aquel momento en el que un personaje dice el título de la película. Ah, A menudo funciona lo para dijo, lo presentar dijo. lo que supone ser un momento épico, significativo o de gran amenaza para quien lo escucha. Estos son algunos ejemplos. Porque él no es un héroe, es un guardián silencioso, Ajá. un vigilante protector, un caballero de la noche. ¿Qué hacen? Tú lo dijiste, Fantoche. Somos los guardianes de la galaxia. No debes estar aquí. Esta es una isla salvaje. ¿Y yo? Soy una robot Muy salvaje. linda película, La Robot Salvaje. Y aquí en muy la secuela linda, de se la Venom, el recomiendo. antagonista es quien tiene el honor de decir la frase del título, solo que en este caso se aprecia mejor en inglés. Let there be carnage. Carnage. Durante el enfrentamiento final hay un momento en el que Venom agarra la mano de Anne mientras ella cuelga a varios metros del suelo. Suena una música triste y vemos su reflejo en los ojos de Venom. Un momento que pretende recordar a esa trágica Sí. escena de The Amazing Spider-Man 2 donde Peter intentó salvar a Gwen. Al final, Venom se termina comiendo a Carnage como si fuera un chicle gigante, lo cual no es algo nuevo. Venom hizo lo mismo en el cómic Peter Parker Spider-Man número 10, pero sin matar a Cletus, a diferencia de lo que vimos en la película donde Venom se come su cabeza. Sin nada de sangre, por supuesto, porque ya saben, PG-13, aquí Sí. la gente no sangra. Después de haber sido derrotado por Shriek, la última toma del detective Patrick lo muestra con un brillo en los ojos. Puede que no quede muy claro qué significó esto, pero en los cómics el personaje llegó a aportar al simbionte conocido como Toxin, el hijo de Carnage, y por lo mismo nieto de Venom. En los cómics, Toxin, teniendo como anfitrión al policía Patrick, se puso a hacer justicia capturando a ciertos villanos, y hasta llegó a ser ¿Hasta aliado nieto de salió? Spider-Man. Ya veremos qué destino le deparará en el universo de estas películas. La cinta cuenta con una escena post-créditos que dio mucho de qué hablar en su momento, y es que mientras Venom y Eddie veían su novela, terminaban siendo transportados al UCM, dándonos en aquel cierto. momento una pequeña esperanza de que veríamos a Venom encontrarse con el Spider-Man de Tom Holland, aunque luego salió No Way Home y Venom ni siquiera se asomó. Pero en la escena post-créditos de Guau. dicha película se revela que Eddie, antes de ser regresado a su universo, terminó dejando una pequeña muestra del simbionte. Algo de lo que Un pelachito, aparentemente tendremos siempre dejando actualización en la hijos. tercera entrega. Es bien sabido que las películas de Venom no han tenido las mejores críticas, pero a pesar de su tono absurdo, guión desordenado y un humor a veces demasiado tonto, lo cierto es que buena parte de la audiencia ha logrado disfrutarlas, Sí, son destacando la buenas. extraña pero divertida relación que hay entre gustan. Venom y Eddie. Y es que esto es básicamente una comedia romántica entre un hombre y su simbionte, una historia donde ambos discuten, aprenden de sus errores, se reconcilian y logran confiar el uno en el otro. Y ya sea por eso último o por su tono alocado que nunca se toma demasiado en serio, ha resultado en que ambas películas hayan sido un éxito taquillero. Son muy y ahora buenas. es el turno de ver qué tal le irá a Venom The Last Dance. We are. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu Buen like. video. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Buen video. Hasta luego. La responsabilidad. em,
Al parecer fueron muy criticadas las películas, pero yo las disfruté mucho. Las disfruté demasiado. Estaban muy buenas. Me hicieron reír mucho. La tres es muy buena. Pero muy buena.